avisan, por favor, si es que están pudiendo ver la pantalla, por mientras me presento para los que no estuvieron en la clase de historia antes. Igual les comentarles que algunas personas preguntaron por el grupo y obviamente tienen que meterse a las clases solo a las clases que les sirva para la prueba que van a dar. Si van a estudiar, no sé, por una carrera humanista, no tienen por qué meterse a las clases de ciencia y viceversa. Ya tienen que meterse solo a las clases que les sirvan para las pruebas que van a dar realmente. ¿Ya? Eso. Bueno, por mientras, me presento, como dice ahí, mi nombre es Valentina Berríos Luengo, soy estudiante de cuarto año de medicina, de acá de la de Valpo, Campo San Felipe, ¿ya? Bueno, ¿estás pudiendo ver la pantalla, por cierto? ¿Me confirman, Sí, por sí, favor? sí, Sí estamos se pudiendo ve. ver. Genial. Denme un segundo que me parece que el computador se me va a quedar sin batería, así que me va a parar un segundo. Ya, como les decía, la clase de hoy día es relativamente corta porque en verdad es como una materia bien introductoria de química, ¿sí? No es como tan difícil, no vamos a hablar de química orgánica, yo de eso tampoco cacho mucho, así que para eso tenemos una persona experta que más adelante les va a hablar de química orgánica y cosas más complejas, que es la José, y que ella es un genio para la química, así que les va a resolver todas sus dudas. Pero por mientras que vamos a empezar con esto que es un poquito más básico, los voy a ayudar yo, ¿ya? Vale, entonces vamos a hablar un poquito hoy día con respecto a lo que es clasificación de la materia, ¿ya? A mí en general me gusta que participen harto, ¿ya? Si les hago una pregunta, si les pido que den alguna opinión, algún comentario, la idea es que puedan participar harto, ya sea por el chat, por el micrófono, o que manden monitos, ¿ya? Así como monito arriba, monito abajo, monito enojado, monito triste, lo que sea, ¿ya? Eso. Vamos a comenzar. Entonces, como les decía, la materia que, bueno, el contenido que vamos a ver hoy día es con respecto a clasificación de la materia y en ese sentido podemos clasificar la materia como sustancias puras y mezclas, ¿ya? Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un único tipo de componente que va a tener una composición química fija y propiedades constantes, ¿ya? Las sustancias puras pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Elementos, por ejemplo, los que aparecen en la tabla periódica, ¿ya? El oro, la plata, el cadmio, no sé, esos elementos, ¿ya? Los que aparecen en la tabla periódica y compuestos como por ejemplo el agua, ¿ya? Básicamente son sustancias puras aunque o estén formadas por más de un elemento, porque tenemos que es una composición química fija, es decir, no podemos, por ejemplo, separar las moléculas del agua, ¿ya? Y si es que se puede, es un proceso extremadamente difícil, ¿ya? Entonces, en términos generales no se puede, ¿ya? Y tiene propiedades constantes. ¿Ok? Entonces, sustancia pura tiene una composición química fija, propiedades constantes y son elementos o son compuestos, ¿ya? Elementos los que aparecen en la tabla periódica y compuestos como por ejemplo el agua, ¿ya? Y luego tenemos las mezclas, que son combinaciones de dos o más sustancias, ¿ya? De dos o más sustancias puras que no se unen químicamente entre sí y que mantienen sus propiedades individuales y que podemos separarlas por métodos físicos o por métodos químicos, ¿ya? Esos métodos los vamos a ver más adelante. En esta misma clase, pero en la diapositiva siguiente. ¿Ya? Tenemos como ejemplos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de una mezcla homogénea? ¿Algún ejemplo de mezcla? Como más o menos guiado por la descripción que ya les di. ¿A alguien se le ocurre? ¿Algún tipo de mezcla? A ver, ahí llegó el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Jugos, muy bien. Un jugo podría ser una mezcla. Esos jugos en polvo es que, de hecho, es un muy buen ejemplo. Estos jugos en polvo que uno diluye en agua es una mezcla, ¿ya? Porque en el fondo estamos mezclando el jugo en polvo que tiene sus respectivos componentes con una sustancia que es el agua, se mezclan, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos a hervir esa agua, lo más seguro es que al fondo de la olla va a quedar como una costrita de jugo, ¿ya? Y de alguna manera esa es una forma de separarlo, ¿ya? Agua con sal también. Café, es el café en polvo también, son todos ejemplos muy bien, o agua con azúcar, o agua con sal, como dicen ustedes, son ejemplos de mezclas homogéneas, ¿ya? Eso, ¿por qué? Porque son, como dice su nombre, mezclas o combinaciones de dos o más sustancias. Eso, ya. Bueno, y las mezclas heterogéneas, en realidad tengo una tablita de eso más adelante, así que mejor les voy a mostrar esa tablita antes que otra cosa. Ya, entonces,
Como les decía, las mezclas se pueden clasificar, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de mezclas como tal y no de, sustancias puras, ¿ya? Esto es mezcla. La mezcla la podemos dividir en mezcla homogénea y mezcla heterogénea, ¿ya? La mezcla homogénea es aquella que va a ser uniforme y que solo va a tener una fase, ¿ya? Solo una fase. Y la mezcla heterogénea es aquella que va a tener componentes visibles, que es una mezcla que no está uniformemente distribuida o que tiene más de una fase. ¿Ya? A mí en el colegio, mi profe de química siempre me daba el ejemplo de la mezcla heterogénea como una cazuela, ¿ya? Porque en el fondo la cazuela es como, tenemos muchas cosas en el fondo mezcladas, ¿no es cierto? Pero no es una cosa uniforme, no es como un solo líquido, sino que tiene varias fases, ¿ya? Mi roomie se está riendo del ejemplo que le acabo de dar, pero no importa. Ya. Pero piensen en eso. Básicamente una mezcla heterogénea va a ser aquella en la que podemos diferenciar más de una fase, es decir, más de un componente. Un ejemplo un poquito más quizás fácil de ver sería, por ejemplo, el agua con el aceite, ¿ya? Como el agua y el aceite tienen densidades distintas, no se van a mezclar y, o sea, es un tipo de mezcla, pero no va a ser uniforme, pues entonces vamos a poder ver los dos componentes o las dos fases, ¿ya? Que van a ser dos, la fase del agua y la fase del aceite, ¿sí? Tengo como medio pegado el chat, no sé si lo puedo. Ya. Entonces, bueno, aquí yo les puse igual como el mapa conceptual para que ustedes puedan como hacerse una idea de lo que les estoy hablando, como más esquemáticamente hablando. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí yo le pedí a la inteligencia artificial, le pedí al ChatGPT que me hiciera una tablita, ¿ya? Una tablita que me organizara y me resumiera. Chicos, voy a apagar la cámara porque siento que se me va a quedar pegado esto en cualquier momento. Y así no se me esfuerza tanto el computador. Denme un pequeño segundo, por favor. Ya, si en el chat me preguntaban si el agua con aceite son hetero, sí, son hetero. Ya, súper. Entonces, como les decía, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una tablita que organizara y resumiera todo el contenido y me hizo esa tablita que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado las sustancias puras, por otro lado las sustancias homogéneas. Perdón, las sustancias puras y las mezclas, ¿ya? Entonces, la definición de sustancia pura, como ya dijimos, sería material de composición fija y única, y la mezcla sería una combinación de sustancias sin unión química, ¿ya? Esto igual es importante, que en cuanto a la composición, las sustancias puras siempre tienen la misma composición, ¿ya? En términos como de proporciones, siempre es lo mismo, ¿ya? Un elemento siempre va a estar formado por lo mismo. En cambio, una mezcla puede variar la composición de acuerdo si vamos variando las proporciones. Por ejemplo, si hacemos una mezcla de agua con sal o de café, como ustedes mismos dijeron, yo, por ejemplo, puedo hacer una mezcla en la cual voy a poner 200 ml de agua y una cucharadita de café, o puedo hacer una mezcla en la cual voy a poner los mismos 200 ml de agua, pero 5 cucharadas de café. Y ahí en el fondo, claro, va a ser la misma mezcla de café, pero va a tener proporciones variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo ir variando cuánto café le agrego, cuánta agua le pongo, etcétera. ¿Ya? Entonces, igual eso es importante con respecto a las mezclas, que puedo yo hacer las proporciones variables. ¿Sí? Ya. Luego, el tema de la separación. Ya, las sustancias puras, yo solo puedo separarlas por métodos químicos, ya que son métodos mucho más complejos en general, ¿ya? Y luego las mezclas, yo puedo separarlas por métodos físicos, ¿ya? Los métodos físicos las vamos a revisar, pero quiero preguntarle si a alguien se le ocurre algún ejemplo de métodos de separación de mezclas que sea físico, ¿ya? Aparte del que aparece ahí, que es la filtración. ¿A alguien se le ocurre algún método que se acuerde que lo haya visto en el colegio? ¿Un método físico de separación de mezclas? ¿A alguien se le ocurre? No sé si está bien, pero la evaporación. Muy bien. Sí, la evaporación o también puede ser ebullición. O no, espérenme, chicos. No, porque el nombre es de la. La ebullición vendría siendo el principio por el cual podemos separar por medio de decantación. Pero claro, podemos también usar la ebullición, por ejemplo, para separar, no sé, agua con sal que mezclamos, la sal igual que era como una costrita debajo en la olla.
A ver, déjenme ver los chats. En el chat dicen destilación, muy bien. Como yo les decía, también dicen decantación, muy bien. ¿Me podría explicar de nuevo la mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea es aquella que vamos a ver, a poder apreciar los componentes. Va a haber más de una fase. Por ejemplo, el agua con aceite. Si nosotros intentamos hacer una mezcla de agua con aceite, eso no jamás se va en el fondo como a mezclar uniformemente, sino que siempre vamos a poder ver las dos fases, la fase del aceite y la fase del agua. ¿Ya? Es decir, en el fondo tiene como visibles los componentes. ¿Sí? En cambio, en la mezcla homogénea, nosotros, por ejemplo, em, podemos mezclar el agua con la sal y si lo hacemos bien, eso no se van a ver las dos fases, sino que se va a ver como todo juntito. ¿Sí? ¿Queda claro el tema de las mezclas heterogéneas? Me preguntan por el chat si se considera separación del ADN de un plátano. No entiendo la pregunta. También me dicen tamizado. Sí, el tamizado también es una... Se escucha un poco cortado, me dicen por el chat. Muy probablemente sí. ¿Me pueden confirmar si se está escuchando muy cortado, chicos? Por favor. Sí, No, Yo escucho bien, igual. ¿Escuchas bien? Ah, ya. Quizás es el internet de la persona que me comentó. Ah, ya, sí se escucha. Yo, sí, porque todos me están diciendo que por el chat que escuchan bien. Entonces, quizás es tu internet. Ya, súper. Bueno, en realidad también les puse esta tablita que pueden ver aquí para que puedan como usarla cuando revisen el PPT para estudiar, la tengan como en el fondo como material de estudio, ¿ya? Yo siempre igual los insto a que usen la inteligencia artificial con responsabilidad, no que la usen como para que piense por ustedes, pero para esto sirve mucho, ¿ya? Si ustedes le dan un apunte o le dan el contenido que están estudiando, la inteligencia artificial puede hacerles como estas tablitas y todo el tema, entonces de repente es un poquito más como dinámico para poder estudiar. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a las mezclas heterogéneas, a las mezclas homogéneas y a las sustancias puras. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto a los métodos de separación de mezclas. Denme un segundito para revisar el chat, que están llegando algunos chats. Ah, ya, aquí como que me mandó la explicación de la pregunta que me hizo la niña que me preguntaba por el ADN del plátano. Dice que en su escuela le hicieron sacar el ADN a un plátano con un filtro de café. Entonces se consideraría separación física. Depende. Si le pusieron como algún, no sé, pues a veces le ponen como Quicks o jabón o detergente, ahí ya no sería un método de separación física. ¿Sí? Si es que no le pusieron nada más que solamente el filtro, claro, podría ser una especie de filtración, pero me imagino que tiene que tener, para poder separar el ADN de alguna verdura, creo que siempre hay que ponerle como algún detergente o algo así, ¿ya? Eso. Pero sí, el tema de la filtración también es un tipo de método de separación de mezclas. Ya, el que muchos de ustedes dijeron fue la decantación, ¿ya? La decantación nos sirve para separar líquidos inmiscibles, es decir, dos líquidos, ¿no es cierto?, que no se mezclan homogéneamente entre sí, o también nos sirve para separar sólidos de líquidos, ¿ya? Aquí en la fotito yo les puse el ejemplo que ya les vengo dando hace rato, que es el tema del agua con el aceite, ¿ya? El agua con el aceite es un tipo de mezcla no homogénea o heterogénea, ¿ya? Y al no mezclarse homogéneamente, esto nos permite poder separarlas por decantación, ¿ya? Claro, el principio de esta técnica de la decantación es que tenemos que aprovechar la diferencia de densidad, ¿ya? Podemos separar el agua con el aceite por medio de decantación porque tienen densidades distintas, ¿ya? Si, por ejemplo, tuviéramos una mezcla homogénea de agua con vinagre, por ejemplo, la decantación no nos serviría porque el vinagre con el agua tienen densidades parecidas, ¿ya? Entonces, por este filtro de la decantación, en el fondo pasaría como toda la mezcla, no pasaría por un lado el vinagre y por otro lado el agua, ¿ya? Entonces, básicamente eso. La decantación nos sirve para separar los líquidos que son inmiscibles, es decir, aquellos que no podemos mezclar homogéneamente, o que es lo mismo que decir que son mezclas heterogéneas, ¿ya? Y también puede servir para separar sólidos de líquidos, ¿ya? Pero eso no se usa tanto, no se usa tanto la decantación para separar
sólidos de líquidos, sino que más bien el principal uso que tiene la decantación es poder separar mezclas de líquidos inmiscibles, ¿ya? Es decir, que no se mezclan o que son mezclas heterogéneas, como el agua con el aceite, ¿ya? Y el principio de eso es la diferencia de densidades. Es decir, que por ejemplo el agua es menos densa que el aceite, ¿ya? Eso en general. Ya. ¿Quedó claro el tema de la decantación? El principio de la decantación, ¿me confirman por favor? Idealmente que me confirmen con el micrófono por sí, porque el chat me va como lento. Entonces, si es que me pueden activar su micrófono y decirme como, sí, entendí. Sí, Sí, profe, sí, entendido. entendí. Sí. Súper. Muy bien. Igual es súper importante que vayan mirando las fotitos que les pongo ya, porque con las fotos se va a entender como todo mejor. Sí, como para que se hagan igual como un esquema mental de cómo funciona el asunto. ¿Sí? Ya. La filtración, por otro lado, es otra técnica, otro método físico de separación de mezclas que nos permite separar sólidos no solubles de un líquido o de un gas usando un filtro, ¿ya? Que era más o menos lo que nos decía la compañera con el tema del plátano y el ADN, ¿ya? Básicamente son sólidos no solubles de un líquido, o sea, por ejemplo, un filtro de café, ¿ya? Hacemos, por ejemplo, una mezcla de café, a ver, no, mejor otro tipo, ya, no sé, hacemos una mezcla de agua con arena, ¿ya? Hacemos una mezcla que evidentemente no se va a poder en el fondo diluir también. Hacemos la mezcla y pasamos esa mezcla por este filtro de papel, ¿ya? Y lo que va a caer al pocillito en el fondo va a ser el agua prácticamente sin la arena, ¿ya? Porque la arena, a ver, voy a ver si puedo activar como este lapicito que trae el, a ver. Miren, sigan por favor el cursor de mi cosita, de mi pantalla. Acá. Si se pueden dar cuenta, acá tenemos el filtro, ¿no es cierto? Que básicamente el filtro va a ser un material poroso, ¿ya? Es decir, un material como con hoyitos, que va a permitir retener el líquido, o sea, perdón, retiene el sólido, ¿no es cierto? Que en este caso sería la arena, me retiene la arena y me deja pasar el agua, ¿ya? Entonces, en este pocillito que hay acá abajo, se va a recolectar el agua que va pasando, pero la arena va a quedar retenida en el filtro, ¿ya? Esa es la idea, como dice su nombre, ¿ya? Piénselo tal cual como dice su nombre, básicamente que tenemos una mezcla de un sólido no soluble en un líquido, hacemos pasar la mezcla por este filtro, el filtro va a tener poritos, ¿no es cierto? Y estos poritos van a dejar pasar el líquido, pero van a retener el sólido, ¿ya? Eso. ¿Quedó claro todo lo referente a filtración? Me confirman con el micrófono idealmente, porfa, que de verdad que me va súper lento el chat. ¿Queda claro? Sí, sí, Sí. sí. Muy bien, ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que me parece que es el tamizado, ¿ya? El tamizado es literalmente, por ejemplo, cuando uno hace una receta como de un pan o de un pastel o algo así, y en la receta te dice ya, ahora tienes que cernir el harina o tamizar el harina. Es eso, ¿ya? Es básicamente la separación de sólidos, ¿ya? De distinto tamaño, usando un tamiz, un colador o una malla, ¿sí? ¿Cuál es el chiste o la lógica detrás de que van a haber algunos de los sólidos van a poder pasar esta malla, ¿no es cierto? Porque a lo mejor van a ser más pequeñitos y van a pasar por los poros y van a haber otros sólidos que no van a poder pasar a través de esos poros y esos otros sólidos que no pasan van a quedar retenidos como en la superficie, ¿ya? Por eso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los pasteles, si tú tamizas, no sé, un poco de harina por un colador, lo que el colador va a retener van a ser como esas pelotas de harina, como esos grumos que quedan de la harina, mientras que la harina que ya está como más finita, más molidita, va a pasar perfectamente por el colador. Pero esas pelotas que son más grandes, que no pasan por el colador, van a quedar retenidas en la superficie, ¿ya? Que es básicamente lo mismo, exactamente lo mismo que lo que estamos hablando ahora del tamizado, ¿ya? Eso es básicamente, que las partículas más pequeñas van a caer a través o van a pasar a través del colador y las grandes van a quedar retenidas. ¿Ya? Eso. Y como les decía, nos sirve básicamente para poder separar sólidos de distinto tamaño. Sólidos de distinto tamaño. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Súper. Sí, Sí, sí. Genial. Disculpe, ¿puede volver
Para repetir, es que se me fue justo la señal, o sea, como que se empezó a buguear de la nada, entonces no entendí mucho. Sí, tranqui, te repito de nuevo. Estábamos diciendo que el tamizado era como lo mismo que hacemos cuando queremos hacer una torta o un pastel. Es básicamente que queremos separar sólidos que tienen distinto tamaño y para eso vamos a usar un tamiz, que es lo mismo que un colador o que una malla, ¿no es cierto? Y el principio detrás de esto es que este tamiz, que va a tener unos poritos, ¿no es cierto? Unos hoyitos, va a dejar pasar las partículas que sean de menor tamaño y va a retener en su superficie las partículas que sean de mayor tamaño. Volviendo al ejemplo de la torta, cuando nosotros cernimos la harina o tamizamos la harina, el colador nos va a retener esos como pelotones o grumos de harina grandes que quedan, ¿no es cierto? Y va a dejar pasar la harina que queda ya como más finita, más cernida, ¿no es cierto? Que va pasando como más finita. Y esos grumos grandes quedan retenidos en la superficie. Es exactamente eso mismo. ¿Queda claro ahora sí? ¿Mejor? Sí, mejor, muchas gracias. Ya, súper. Genial. Ya. Y el último método de separación de mezclas que vamos a ver hoy, ahí sí, es la destilación, que también muchos lo comentaron, ¿cómo se llama? Cuando les pregunté cuál se le ocurría, ¿ya? Este quizás es el que es como quizás un poquito más difícil de entender, pero tampoco lo es tanto, ¿ya? Sino que es el que implica un poquito más como de, no sé, como de cosas dentro de la explicación. Ya, entonces, la decantación nos sirve para separar una mezcla de líquidos miscibles, es decir, líquidos que sí se puedan mezclar bien entre sí. Por ejemplo, lo que yo les decía del agua con el vinagre o agua con alcohol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tomemos el ejemplo del agua con alcohol. De hecho, es el ejemplo que aparece acá. Les puse un ejemplo con un vino. ¿Ya? Yo creo que hay muchos menores de edad, pero da lo mismo, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer una mezcla, ¿no es cierto?, de agua con vino, ¿ya? O agua con alcohol. Ya hacemos una mezcla de agua con alcohol y como estos tienen densidades parecidas, vamos a poder mezclarlas, ya vamos a poder hacer una mezcla homogénea de agua con alcohol, ¿ya? Aquí lo interesante es que el agua con el alcohol van a tener puntos de ebullición distintos, ¿ya? Es decir, van a hervir a puntos distintos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ese punto para poder separarlos, ¿ya? Y aquí quiero que pongan atención a la foto que tengo acá al lado, ¿ya? Entonces, tenemos en un matraz de aforo, en un vaso, lo que sea, esta mezcla que tenemos de agua con vino, ¿ya? Y a ese balón le vamos a subir la temperatura, ¿ya? Claro, pues le vamos a poner a hervir, le vamos a subir la temperatura, ¿ya? Y este líquido que está acá va a subir por esta columna de destilación, ¿ya? Pero no va a subir el líquido, sino que va a subir el vapor de aquello que ebulla primero, ¿ya? Creo que el alcohol tiene un punto de ebullición como de 80 grados y el agua tiene un punto de ebullición de 100. Entonces, si el agua tiene el punto de ebullición de 100 y el alcohol tiene un punto de ebullición de 80, ¿cuál va a ebullir primero y cuál va a emitir este vapor que va a comenzar a subir por la columna de destilación? ¿Cuál ebulle primero, chicos? El ¿Alguien sabe? alcohol. El alcohol debiera huir primero. Muy bien. Entonces, como ambos dijeron, subimos la temperatura y lo primero que va a ebullir va a ser el alcohol, ¿ya? Entonces, va a empezar a subir por esta columna de destilación, que es básicamente como un frasquito, ¿no es cierto? Como un tubito de vidrio, ¿no es cierto? Va a comenzar a subir por esto el vapor, ¿no es cierto?, del alcohol, ¿ya? Y ahora vamos a usar otro proceso además de la ebullición, que va a ser la condensación, ¿ya? Entonces, este vapor que se generó a partir del alcohol va a comenzar a fluir por esta otra como barrita, por decirlo así, que va a estar con un refrigerante, ¿ya? Y el objetivo de eso, de ponerle un refrigerante o de bajar la temperatura a este vapor, es que se condense. ¿Qué implica eso, chiquillos? Si ese vapor de alcohol pasa por la barra con el refrigerante y se baja la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a enfriar, Tan fría. Ya, se enfría, pero ¿qué pasa cuando se enfría ese vapor? Cuando le bajamos la temperatura a un vapor, ¿qué pasa? se Se vuelve liquidifica. líquido, Se condensa. ¿no? Muy bien. Como dijo, no me apareció el nombre, pero como dijo la compañera, porque escuché una voz de compañera, se condensa.
¿ya? Y esa condensación implica que se vuelva líquido, ¿ya? Que ese vapor de alcohol pase a ser líquido. Es, por ejemplo, cuando uno, no sé, va en el auto, va, ¿no es cierto?, manejando en el auto, o en un bus, por ejemplo, y están como todas las ventanas llenas de vapor, como del vapor que genera el cuerpo del humano, ¿cierto? Y está toda la ventana llena de vapor, y baja la temperatura, y en esa misma ventana comienza a correr agua. Es básicamente lo mismo. Ese vapor se condensa por la disminución de la temperatura y se transforma en agua. Entonces luego, esa agua que se forma a partir del vapor del alcohol va a ser recolectada en este otro vasito que está acá. ¿No es cierto? Que es básicamente como para poder recolectar esa agua que cae. Entonces, en resumen, tenemos una mezcla homogénea de dos líquidos que son miscibles entre sí, ¿ya? Tenemos la mezcla, a esta mezcla le subimos la temperatura y aquel que bulla primero, en este caso el alcohol que bulle primero, comienza a pasar por la columna de destilación y llega a la barrita donde tenemos el refrigerante. Cuando ese vapor pasa por esa barrita con el refrigerante, va a disminuir su temperatura, se enfría. Y al enfriarse se va a condensar y por este fenómeno de condensación, ese vapor se transforma en líquido, ¿ya? Aquí lo importante es que este proceso se haga antes, obviamente, de que se llegue a la temperatura de ebullición del agua, ¿ya? Porque si llega a los 100 grados, entonces va a comenzar a ebullir el agua, va a comenzar a fluir vapor de agua y obviamente se va a seguir mezclando, ya se va a volver como a mezclar porque va a volver a caer el agua, ¿ya? Entonces, la idea es hacer todo este proceso antes de llegar a los 100 grados, ¿ya? Cosa de que en el fondo podamos evaporar un solo de los dos, un solo compuesto de la mezcla y no ambos, ¿ya? Porque obviamente si llegamos a los 100 grados, entonces el agua también se va a poner a ebullir y eso implica que al ebullir pasa de nuevo por la columna de refrigeración, se condense y se acumule también en el vasito, ¿ya? Bueno, ahí les puse que la mezcla se calienta, perdón, hasta que el líquido más volátil, es decir, aquel que hierve o que bulle primero, hierve, ¿ya? Aquel que bulle primero entonces es el más volátil, ¿ya? El vapor se enfría, o sea, se condensa y va a caer al otro recipiente. Y esto es para separar específicamente mezclas homogéneas de líquidos, una mezcla de líquidos homogénea o que sea miscible entre sí, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Me confirman, por favor, con el micrófono, por favor? Sí, profe. Súper. Sí, Sí, quedó claro. sí, profe. Súper. Ya. A ver, vamos a ver qué. Denme Profe, ¿Sí? pero igual cuenta la centrifugación y la cristalización y la imantación, ¿no? Sí, pero eso no se les van a preguntar en la prueba. Los que les pasé, los cuatro que les pasé son los que preguntan y los que aparecen en el temario para eso. ¿Ya? Los Ok, otros no ok. aparecen en el temario. Ya. Ya, nuevamente le pedí a la inteligencia artificial que hiciera una tablita resumen de lo que les acabo de comentar, de los cuatro métodos. ¿Ya? Y ahí les puse el mensaje que esta tabla se las pongo para que tengan un resumen y para que repasen. Pero siempre usar la inteligencia artificial con responsabilidad sin que reemplace nuestra propia habilidad de razonar. ¿Ya? Eso. Entonces, el resumen que nos dice que la decantación nos permite separar líquidos o sólidos en base a la densidad, ya es decir, que sean dos líquidos con densidades distintas, por ejemplo, el agua con el aceite. Luego, la filtración, que nos permite separar sólidos de líquidos y gases, como por ejemplo la mezcla de café de grano o por ejemplo una mezcla de agua con arena. ¿Ya? Luego el tamizado nos permite separar sólidos por tamaño, es decir, partículas de sólido que sea más grande que otra, que va a pasar por el colador. Y el ejemplo, por ejemplo, sería la arena y las piedras. Ya si hacemos una mezcla de arena y piedras, hacemos la mezcla, ¿no es cierto? La ponemos en un tamiz y lo movemos, ¿no es cierto? Tamizamos. Seguramente lo que va a pasar va a ser la arena, ¿no es cierto? Va a pasar la arena a través del colador y las piedras van a quedar retenidas arribita, ¿ya? Y luego la destilación es la separación de líquidos gracias al punto de ebullición, ¿ya? Y en este caso, el ejemplo que les di más clásico es el agua con el alcohol, ¿ya? Eso. Les dije que esta clase iba a ser cortita, así que ahora vamos a revisar algunas preguntas tipo PAES y con eso terminamos, ¿ya? La idea es que puedan poner la respuesta que ustedes crean correcta en el chat,
¿ya? Y idealmente por privado para que obviamente cada uno la piense solito, ¿ya? Ya, la primera pregunta dice lo siguiente. El aire es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno y otros. ¿Por qué el aire es una mezcla y no una sustancia pura? Porque sus componentes mantienen propiedades individuales, porque tiene una composición química fija e invariable, porque no puede separarse por métodos físicos, porque es un compuesto formado por múltiples elementos. ¿Por qué el aire es una mezcla y no una sustancia pura? Sería por la, ¿no? ¿Ya? Creo que la La, Exacto, chicos. Como dijeron, es la A, ¿ya? Porque es una mezcla, ¿no es cierto?, y no una sustancia pura porque los componentes mantienen propiedades individuales, ¿ya? Esa es la respuesta correcta, porque mantiene, y como dijimos en este caso, tanto el nitrógeno como el oxígeno y los otros gases que conforman el aire que nosotros respiramos, cada uno va a mantener propiedades químicas individuales, ¿ya? ¿Por qué no sería, por ejemplo, la B, chiquillos? ¿Por qué no sería la B, que dice porque tiene una composición química fija e invariable? ¿Por qué no podría ser la Porque no B? serían las sustancias puras. Sí, también, pero ¿por qué otra razón? Como más pensando en la realidad, lo que tú dices está correcto, es por eso, pero ¿qué elemento como de la realidad puede ser que cambiara, que haría que no sea esa la respuesta correcta en el fondo? que se puede modificar el aire, por así decirlo, con el humo y cosas así. Muy bien, Benjamín Altamirano, exacto. Puede pasar que la composición del aire de vez en cuando y también por consecuencia de la contaminación, por ejemplo, se modifique. Ya, no sé, pues si de repente en todo el mundo comienzan a quemar, no sé, pues, algo, puede que aumente en el aire la composición de nitrógeno, por ejemplo. ¿Ya? Por decirlo así, puede cambiarse eso, ¿ya? Ya. Por esa razón les decía. Luego, la siguiente pregunta dice, para separar una mezcla de agua y arena, ¿cuál método es el más adecuado? Destilación, filtración, tamizado, decantación. ¿Ve? ¿Ya? La B. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La P. Efectivamente, como ustedes dicen, la respuesta correcta es la B, ¿ya? Porque como dijimos, la filtración nos sirve para separar mezclas de sólido y líquido, ¿ya? Entonces, perfectamente podríamos utilizar la filtración para separar esa mezcla de agua y arena, ¿ya? Esta me parece que no requiere mayor explicación. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Denme un segundito. No, perdón chicos, le puse la pelotita al tiro, pero vamos a revisar la pregunta igual. ¿Cuál de las siguientes mezclas puede separarse por decantación? Agua y sal, aceite de vinagre, alcohol y agua, azúcar y agua. Ya, bueno, como dice ahí la Ok. respuesta correcta es la B. Perdón, no me di cuenta que había puesto la respuesta correcta al tiro, pero conversemos de cómo podríamos separar las otras mezclas. ¿Cómo podríamos separar la mezcla de alcohol y de agua? ¿Con qué método? ebullición. Destilación. Exacto, destilación. Y bueno, la mezcla de agua y azúcar sería más difícil de separar, pero podríamos, por ejemplo, ebullirla y con eso nos quedaría como el vapor de agua y el azúcar quedaría como una costrita bajo la olla. ¿Ya? Pero muy bien. Voy a poner la siguiente, denme un segundo. Ya. Dice, la destilación fraccionada del petróleo separa gasolina, queroseno y otros derivados. Esto se debe a que los componentes difieren en punto de ebullición, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad en agua o densidad. ¿En qué difieren todos esos componentes para poder separarse por destilación?
¿En qué difieren, chiquillos? El punto de Creo que en ebullición. la B, ¿no? A ver, El punto de ebullición. Ya, a ver, revisemos el tiro. Exacto. Para que podamos separar, hacer esta destilación fraccionada del petróleo y en realidad para hacer cualquier proceso de destilación, tienen que los componentes poder o tienen que tener los componentes distintos puntos de ebullición. Porque como yo les decía, si ambas cosas ebullen al mismo punto, entonces en el fondo estarían como hirviendo al mismo tiempo, entonces no podríamos hacer la separación. Ya tienen que necesariamente tener puntos de ebullición distintos. Ya. Bueno, este fue el ejemplo que yo les di en clases, pero un panadero cierne harina para eliminar grumos. ¿Qué método de separación está usando? ¿Filtración, tamizado, decantación o destilación? Tamizado. 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 Ya. Esta pregunta estaba muy, muy fácil. Pero sí, efectivamente es el tamizado porque incluso fue el ejemplo que yo les di, que era para poder separar partículas de distintos tamaños, ¿cierto? Pero que ambas fueran sólidas. Bueno, chiquillos, esa fue la clase de hoy día. Terminamos con las preguntas. Así que eso. Espero que les haya servido mucho. Es una clase de un contenido en realidad bien básico, pero que igual les va a servir para poder estudiar lo siguiente. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias por su participación y eso sería todo. Con eso terminamos. Descansen y que estén súper bien. Chao, profe, gracias. ok. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Si queda alguna duda, igual me pueden quedar